Eso fue muy bueno. Bien, ok. Ahora vamos a ver lo que es la práctica. Yo se la voy a visualizar para que ustedes puedan ver qué cosa fue lo que pasó en esta práctica. La práctica nos dice que hagamos los cálculos de ajustes, que hagamos el cálculo de depreciación y todo eso, ¿verdad? Entonces, todo eso es lo que vamos a ver. Bien, entonces, tengo aquí, este es un catálogo de cuentas para este tipo de, el catálogo de cuentas para lo que es esta práctica. Entonces, tengo una serie de informaciones que están en la hoja de la práctica que ustedes tienen, ¿verdad? Entonces, me dice, yo la tengo impresa por aquí, como quiera, la voy a buscar para que estemos de acuerdo, para que veamos qué es lo que nos están pidiendo. Nos dice que calcule y registremos los asientos y los ajustes, que hagamos las cuentas T con la balanza de comprobación antes del ajuste, que pasemos al mayor los asientos de ajuste, que determinemos los saldos de las cuentas del mayor, que elaboremos la balanza de comprobación ajustada y que elaboremos el estado de resultado y que veamos y también elaboremos el balance general. Entonces, me dice que hay una serie de ajustes que yo tengo que realizar. Entonces, tengo que realizar una serie de ajustes de acuerdo a las transacciones que se hicieron, en el día, en ese tiempo. Entonces, lo primero que yo tengo aquí es mi plantilla de cálculo del gasto de depreciación. ¿Qué me decía? Que yo debo, según ustedes ven aquí arriba, ¿verdad? Esto está bien fácil, está muy bien detallado. Tenemos, cuando me dice aquí algo importante, que me dice que la vida útil en años debo de calcular el tiempo, ¿verdad? Entonces, me da esta vida útil, pero aquí hay una cantidad de tiempo, el tiempo a depreciar en meses. No puedo restar las fechas. Yo digo, por ejemplo, del 1 de enero al 31 de diciembre, ¿cuántos meses van? Eso cálculo yo lo hago manual en mi mente, ¿verdad? Son 12 meses. Lo mismo para los demás meses. Entonces aquí tengo el total que tengo, que me da lo que es la depreciación de los edificios, muebles de oficina y equipo de oficina, equipo de transporte y maquinarias. ¿Por qué? Porque esa tablilla me lo da, me dice una ficha, tengo una ficha aquí, un cuadrito de los activos fijos. Entonces, según ese cuadrito, tengo que hacer el cálculo de la depreciación, ¿verdad? De esa parte. Ahí está ya listo lo que es mi cuadro de depreciación. Clarísimo, ¿verdad? Entonces, la balanza de ajustes, esta es la balanza antes de los ajustes. Aquí yo tengo el cálculo de esos valores que yo tengo antes de poderlo, ¿de dónde yo saqué esto? Del estado. Yo tengo un estado aquí con unos valores, está completo. Usted tiene su estado de situación inicial. Entonces, con ese es que, aquí está. Con aquí está, ese lo tenemos, ese estado lo tenemos aquí, ustedes lo tienen, yo lo imprimí. Aquí tenemos lo que es el estado de situación, la balanza, perdón, antes de nosotros hacerle al siguiente estado todos los ajustes, como vimos ya en parte de esos que están aquí, ¿verdad? Lo vimos ahí, ok. Entonces ya se lo vamos dejando reservado porque lo vamos a utilizar. Entonces mi balanza me la da la práctica, yo la tengo, ¿verdad? Está lista. De ahí me voy a tomar yo para parámetros las demás cosas que yo tengo que hacer. Entonces, ¿qué yo voy a hacer en el diario general? Me dice, me da una serie de cosas, de transacciones que yo debo de anotar en mi diario general. Por ejemplo, dice que se realizó un inventario al final a los suministros de oficina, donde tenía una existencia de 2.900 pesos. Si yo me voy a donde tengo mi balanza antes del ajuste y busco los materiales de oficina que tienen 8.000 pesos, si yo digo 8.000 pesos,
menos 2.900 pesos. En este caso creo que no se puede hacer así. Déjame ver si se puede. Me da 5.100 pesos. Entonces, ¿por quién yo voy a hacer mi ajuste? Por ese valor que me quedó de aquel cálculo que yo hice. Porque si yo tenía materiales de oficina y yo utilicé una parte, ¿verdad? Entonces, recuérdense que los suministros de oficina son de origen débito. Entonces, para yo cerrarlo, tengo que darle un crédito con el valor que me queda, con lo que me queda, ¿verdad? Si lo vemos aquí, materiales de oficina, lo tengo en el lado débito. Entonces, lo que me resta, lo voy a colocar del lado crédito para poder hacer mi ajuste, ¿verdad? Aquí lo voy colocando para ir haciendo mi balance. Lo mismo, ¿contra quién? Contra una cuenta que yo me tuve que crear, que se llama ahora gasto de suministro de oficina para poder cerrarlo, ¿verdad? Para poder ir cerrando las cuentas. Recuérdense que hay cuentas que se cierran contra esa cuenta de gasto, se le crea un gasto. ¿Por qué? Porque usted lo consumió. Si usted gastó esos materiales de oficina, obvio que tiene que registrarlo como un gasto. Por eso lo registramos como un gasto. Lo mismo, el seguro que yo consumí, ¿de acuerdo a qué? De acuerdo a todo lo que tengo aquí que dice que la póliza de seguro tenía una cobertura de 12 meses y comenzamos al 1 de agosto. Entonces, hay una cantidad de meses que yo tengo que calcular para yo saber cuánto fue que yo gasté en esos meses. Usted dice, por ejemplo, ¿cuánto fue que dije? Gasto de seguro, el seguro, ¿verdad? Aquí tengo seguro pagado por anticipado, 12.000. Entonces, ¿entre qué lo voy a dividir? Entre los 12 meses. Y si ya yo consumí eh, desde el 1 de agosto, dice, es de una cobertura de 12 meses, entonces de agosto a diciembre, ¿cuántos meses van? Ahí yo calculo, ese es el cálculo que yo tengo que hacer para poder saber lo que tengo que colocar aquí. Entonces, bien, lo mismo con los demás, el gasto de alquiler, hago mi cálculo de acuerdo a lo que me presenta, la información que me presenta la práctica, yo hago el cálculo. Lo mismo, los ingresos, recuerden que ya lo expliqué hace rato, los ingresos los explicamos, ¿verdad? Los ingresos. Entonces, aquí yo tengo algo muy interesante. Las depreciaciones que yo tenía anteriormente en este cuadrito, yo tengo ya que llevármela para acá, ponerla en mi diario, porque ya yo hice mi ajuste. Eso fue un cálculo que yo hice. Ahora yo lo que hice fue colocar mi depreciación contra una cuenta de gasto, porque si ya yo gasté y consumí esos vehículos, esa maquinaria, esos vehículos ya se deterioraron, entonces ya yo terminé, ¿verdad? Entonces aquí tengo unos valores al final, ¿verdad? Esos son los asientos en el diario general. ¿De quiénes? De los ajustes que yo tuve que hacer. Entonces, aquí tengo lo que es el mayor general. Háganle captura, le voy a ir pasando para que le hagan su captura. Aquí tengo el mayor general con todas las cuentas que yo tengo ahora en el diario general, que tengo en la balanza antes de los ajustes, más todas las cuentas que yo creé en el diario general, ¿verdad? ¿Para qué? Para poder hacer mi balanza de comprobación con esos números, con esos ajustes. Aquí pueden ver esas cuentas, cómo se manejaron, ¿verdad? Cómo variaron. Vieron aquí el equipo de transporte, hubo una depreciación que yo tengo que restarla, ¿verdad? Para saber cuánto ahora realmente es que yo tengo en equipo de transporte. Le resto la depreciación, ¿contra quién? Contra la cuenta que yo hice por aquí, que se llama gasto de depreciación, ¿verdad? Aquí tenemos los gastos. ¿Verdad? Y tenemos entonces, ven, aquí están todas las cuentas. Entonces, gasto de depreciación. Entonces, ven, yo tenía, por ejemplo,
el equipo de transporte, que es un débito, yo para poder cerrarla, para poderla cerrar, no, para poder restarla, la coloco en lo que es el débito, en el crédito. Así yo puedo saber cuánto me queda lo mismo con el mueble de oficina, quedaron en 185,000 porque se redujeron en 15,000 pesos. Ahí está. Entonces, ahora vamos a ir a lo que es la balanza de comprobación. Después que ya yo tengo todos mis números, todos los cálculos, yo los tengo aquí. Me quedó una línea vacía ahí, pero eso está bien, no está correcto. Aquí tengo, se lo voy a mostrar para que lo puedan ir haciendo sus capturas. La balanza de comprobación ajustada. Ahí está. Ese número me quedó mal, es 1,900,000. Bien, ahí está. Aquí están los valores que vienen de atrás, de todos los ajustes que yo hice. Y aquí tengo que el valor está correcto. O sea que mis eh, cuentas están correctas. Pero hay algo que yo decía, pero me falta algo todavía. El estado de resultado, vamos a ver. Yo tengo una balanza. La balanza es la que me dice que ya los números están correctos, que voy bien, ¿verdad? Que los asientos en el diario y en las cuentas T estaban correctos. Entonces, ahora tengo que saber si yo gané o perdí en ese periodo, ¿verdad? Entonces, vamos a ver si hubo ganancias o si hubo pérdidas en el periodo. ¿Por qué? Porque tengo aquí todas mis cuentas de ingreso y los gastos. Todos los gastos. Aquí están todos los gastos. Entonces, en este año yo tuve una ganancia de 521,000 pesos. Y ahora, ¿qué yo hago con eso? Fácil. Eso va al lugar donde tiene que ir, a donde es al estado de situación final o balance general. Aquí está. Aquí están los valores, mi seguro, todo lo que yo gasté, todo lo que yo tenía, la renta, todo. Tienen ahora los valores correctos. Ven, equipo de oficina, maquinarias, todo. La depreciación yo no la tengo, porque yo cerré la cuenta de depreciación contra el gasto de depreciación, ¿verdad? Entonces, ya la depreciación desaparece porque ya tengo los valores que yo necesitaba, ya estos valores están depreciados, ¿verdad? Ya el precio es otro, ya no es el valor original, sino el precio con su depreciación, o sea, con los valores, con la depreciación que ellos ya calculaban. Ahí se lo dejo fijo. Y esa es la práctica. Ok. Terminó la práctica y dejé de grabar.